Gloria al Señor. Dios les bendiga nuevamente en esta tarde. Vamos a comenzar en esta tarde nuevamente para estar agradeciéndole a Dios por las bendiciones preciosas que nos concede de predicar su palabra maravillosa. Esta mañana estuve hablando de un tema precioso, un tema en el cual estuve hablando de el fin de los tiempos. Y esta tarde pues quiero hablar del levantamiento de la iglesia y la gran tribulación, esperando pues que sea de bendición para todos y cada uno de los que tengan a bien conectarse a este canal. Quiero agradecer a Dios primordialmente y en este momento pues damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, nos concedes privilegios maravillosos, privilegios hermosos de los cuales nosotros podemos gozar. En esta hora, Señor, yo te ruego que esta palabra, Señor, que va a ser hablada, va a ser comentada, tú seas, Señor, obrando en los corazones y en las almas de todos que en esta hora puedan escucharla. Señor, que toda persona que pueda abrir su corazón, pueda abrir sus oídos espirituales para que puedan escuchar y así puedan discernir lo que la palabra, tu palabra, mi Señor, les enseñe. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, pidiendo, Señor, bendigas de una manera especial. Gloria a Dios. Bien, pues comenzaremos precisamente el tema de esta tarde, levantamiento de la iglesia y la gran tribulación. Y partiré del Evangelio según San Mateo, y en el capítulo 24, versículo 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, antes de mostrarles la gran señal, les habló de varias señales. Y comenzó el Señor diciéndoles, como señal, tengan muy en cuenta todas estas cosas que van a suceder, que van a acontecer. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pareciera que esta recomendación muchos no la hayan tomado en cuenta, porque existen un sinfín de sectas y religiones, todas ellas falsas. Lamentablemente, pues el mundo es bombardeado cada día, cada momento, cada instante, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, precisamente provenientes todas ellas de estos falsos maestros. Y que lamentablemente, como hay mucha gente que no se interesa en la lectura de la palabra, pues fácilmente son engañadas, fácilmente son llevadas por estas corrientes de doctrinas falsas. Y oiréis de guerras, le dijo el Señor. Rumores de guerras. Mirad, dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Es necesario pues que todo esto, de lo que estamos viviendo en este tiempo, todo lo que estamos viendo, pues es necesario que todo esto suceda, precisamente para que la palabra de Dios se cumpla. Como bien ya lo hemos dicho, Dios está preparando, preparando eh, todo cuanto Él eh, tiene que hacer, hacer posible todo lo que sucede y todo lo que va a suceder. La profecía tiene que cumplirse porque es Dios el que está hablando a través de ella. Hay dos acontecimientos que es importante que los estudiemos para despejar varias dudas en cuanto al levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia, la palabra de Dios nos dice, no es lo mismo que la segunda venida de Cristo. El levantamiento de la iglesia es en un tiempo cuando el Señor venga por su iglesia. Y la segunda venida es cuando el Señor, ya con su iglesia, venga y pose sobre esta tierra. Esa es la segunda venida. Entonces no es lo mismo el levantamiento a la segunda venida. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 25. Jesús está hablando al pueblo gentil. Está hablando a la iglesia de este tiempo. Y Mateo capítulo 24, versículos 1 al 33, es el proceso de todo lo que sucederá antes y después de la gran tribulación. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los tesalonicenses, una carta que escribió el apóstol Pablo precisamente a los de Tesalónica en el año 54 después de Cristo. Y allí en el versículo 1 les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero vaya peligro de aquellos que ignoren o no crean estas cosas, ya que el Señor ha cumplido con dejarnos bien claro todo esto. Claro lo dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Claramente dice que si la venida del Señor nos sorprende descuidados, no haciendo su voluntad, sufriremos terribles consecuencias. Y si llega ese momento en que tengamos que sufrir estas terribles consecuencias, el menos culpable será el Señor. Porque el único responsable, después de que usted en algún momento ha abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, y usted ha vivido una vida descuidada, una vida eh, lejos, lejos de las cosas de Dios, si usted no se interesa en la lectura de la palabra, si usted no se interesa en clamar, en orar, en estar en constante comunión con Dios, en estar pidiendo su guía, entonces usted estará descuidado, estará debilitado y usted es un candidato a pasar por estos terribles, por estas terribles consecuencias. Veamos lo que nos dice la palabra en
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es a los que murieron en Cristo. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? ¿De qué está hablando la palabra en este pasaje? Se está refiriendo a aquellos que nunca quisieron nada con el Señor. Estos no tienen parte en la primera resurrección, sino hasta la segunda, y será para juicio. Ojalá y usted aspire a ser resucitado en la primera resurrección, porque todo aquel que resucite en la primera resurrección será para vida eterna. Será porque murieron en Cristo. Será porque llegaron hasta la meta, llegaron hasta el final. La palabra de Dios dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. A esto se refiere este pasaje. Que todo aquel que llegue a la meta y muera en Cristo Jesús, este será resucitado en la primera resurrección para vida eterna. La segunda resurrección es para juicio. La segunda resurrección es para todos aquellos que resucitan, pero que no murieron en el Señor. Entonces será para juicio. Qué terrible. Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Es importante ver que todo lo que Dios nos ha dicho con respecto a que va a preparar lugar para nosotros, aquí en el versículo 14 dice que el Señor traerá con él a los que durmieron en él. ¿Sí? El Señor traerá con él a los que durmieron en él. Capítulo 14 de Apocalipsis. En su versículo 1, ahí puede ver usted todos los que durmieron en Cristo, ahí están con él. Cuando el Señor venga por su iglesia, levantará primero a los que murieron en él. Primero, primicias son para el Señor, dice la Escritura. E inmediatamente después levantará a todos aquellos que, si los que hoy todavía estamos con vida, y si llega este momento del rapto de la iglesia, del levantamiento de la iglesia, todos los que ya estamos aquí todavía en vida, entonces después de que el Señor levante a su pueblo de las tumbas, los que murieron en él y todos aquellos que son resucitados, entonces nos levantará a nosotros, los que aún estemos con vida en este mundo. Entonces seguiremos nosotros, dice la palabra, y nos encontraremos juntamente con el Señor en las nubes. Seremos nosotros. Dios tenga misericordia y esperamos con todo nuestro corazón que así sea. Bendito sea el Señor. En todos estos versículos vemos puros galardones para la iglesia valiente y esforzada. Primera carta a los de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a ver el orden del fin de los tiempos. Vamos a ver el orden del fin de todas las cosas. Seguro que muchos cristianos no conocen el orden de los sucesos y de los juicios que azotarán al mundo, o sea, a la humanidad. Esta mañana estuve hablando, ¿verdad?, precisamente de los juicios antes del fin del mundo. Primeramente, como bien lo dijo el Señor, cuando le pidieron señal del fin de todas las cosas. Primeramente el Señor, ¿verdad?, pues habló de las señales de terremotos, de guerras, de hambres,
Pero también se habla de la Trinidad diabólica, la cual hará su aparición precisamente momentos antes de que comience la gran tribulación. Antes de que comience la gran tribulación hará su aparición la Trinidad diabólica, de la cual habla Apocalipsis capítulo 13. Y estos son el falso profeta, el anticristo y la bestia. Esta es la Trinidad diabólica. Acuérdese que el diablo siempre ha sido un imitador. Siempre ha tratado de imitar a nuestro Dios todopoderoso. Y como nuestro Dios es trino, en su divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, este ente maligno también busca esta alianza, y con esta alianza se forma esta Trinidad diabólica: falso profeta, el anticristo y la bestia. En Mateo 24, capítulo 1, versículo 8, vemos precisamente las señales de las cuales anteceden a esta plataforma diabólica. Y ya del versículo 9 en adelante, el Señor está hablando precisamente del comienzo de la gran tribulación. Sí, porque ahí mismo en este capítulo 24 habla de una tribulación, de la gran tribulación, cual jamás ha habido ni habrá desde que existe la humanidad. Entonces, aquí está hablando pues este capítulo de la gran tribulación. En Mateo 24, capítulo 21, versículo 21, perdón, con toda claridad nos dice la palabra que lo dicho en Mateo 24, 9 al 20 es ya en el comienzo de los primeros 3 años y medio, de lo cual durará la gran tribulación. Con esto, para dar paso precisamente a la gran señal de la cual pedían los discípulos del Señor en el versículo 3 del capítulo 24, y cuya señal hace su aparición, precisamente la gran señal en el capítulo 24, versículo 30. Ahí, la gran señal es Cristo Jesús apareciendo. Al comienzo de los segundos 3 años y medio, la gran tribulación está en todo su apogeo. Comienza también la marca de la bestia. Yo creo que varios de ustedes han escuchado a este respecto, a la marca de la bestia. Y créame que hay gente que de alguna manera, aunque se asusta, y de alguna manera a mucha gente como que no le gusta oír hablar de esto, pero es necesario que nosotros, la humanidad en sí, máxime los que de alguna manera abrazamos la fe de nuestro Señor Jesucristo y que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pues con más razón tenemos que de alguna forma estar bien informados a este respecto en cuanto a la marca de la bestia. Y déjeme decirle que vamos a ver este asunto de la marca de la bestia, cuándo y por qué. Esta marca será indispensable para la vida y toda relación social y toda relación comercial. Esta será realmente como una licencia diabólica. Hoy en la actualidad estamos viendo simbolismos, de lo cual esta mañana le hablaba a través de estas tribulaciones, estos juicios pequeñitos que estamos viviendo, que son, vamos a decir, simbolismos de la realidad de lo que nos habla la palabra. Y esto, en cuanto a la marca de la bestia, que llegará el momento en que será una licencia diabólica, con lo tal, por lo tanto, en el aspecto social y comercial. Y esta marca será precisamente, estará en la mano de aquellos que serán marcados con esta marca. Le decía pues que estamos viviendo simbolismos en este tiempo
en cuanto a esta marca, porque ya, por ejemplo, ahorita usted no puede entrar a ningún centro comercial sin el cubrebocas, sin el tapabocas. No puede usted entrar a ningún centro comercial. Entonces, esto, así, ¿verdad? Aunque no, vamos a decir, no causa mucha importancia en la relación en cuanto al sufrimiento de lo que sucederá en aquel tiempo cuando aparezca esta marca de los 3 seises. Esto del tapabocas simplemente, pues si usted no lo trae, no entra y ya usted soluciona la situación y no pasa absolutamente nada. No, en cuanto a la marca, pues sí, es muy diferente. ¿Sí? Esta marca estará precisamente en la mano a plena vista. ¿Por qué? Porque esto va a indicar precisamente que la persona marcada es esclava activa de la bestia. Y al levantar la mano, esta se dejará ver con toda claridad. La marca en la frente será la señal de la más miserable sumisión a la bestia. Porque en aquel tiempo no solamente el ser humano no solamente llevará la marca en la mano, sino también en la frente. Y en la frente, pues esto significa la más miserable sumisión a la bestia. La palabra de Dios dice en el Salmo 23, un salmo de mucha bendición, que refiriéndose precisamente a algunos de sus versículos para en este tiempo de la gran tribulación, en su versículo 5, para ser un poco más explícitos, este será un pasaje precisamente que los que son angustiados en este tiempo de la gran tribulación, pero que se negarán a la marca, tanto el versículo 5 como el 6, este es un aliento muy poderoso. Aderezarás mesa de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, dice el Salmo 23 ahí. Entonces, en aquel tiempo no habrá comida para los que acepten a Cristo. Sí, déjeme, le doy una pequeña explicación a este respecto. Mire, cuando en el tiempo de la gran tribulación, usted que no aceptó a Cristo, usted es candidato a pasar por ahí, por la gran tribulación. Pero usted que en este tiempo aceptó al Señor, lo recibió en su corazón como su único y suficiente Salvador, pero que no perseveró hasta el fin, no perseveró hasta la meta, y que se descuidó y anduvo haciendo pues todo lo que usted se dedicó a hacer fue cosas que de alguna forma fueron del agrado humano, pero nunca del agrado de Dios. Entonces, usted incluso por un tiempo, ¿verdad? Abrazó la fe del Señor y se desanimó por cualquier cosa, porque puso su mirada en el hombre, puso su mirada en todo, menos en el Señor. Y esto lo desanimó, lo llevó al desánimo. Y acuérdese que la palabra del Señor dice a través de Pablo, en el capítulo 8, versículo 35, pues que tenemos que estar muy pendientes de que nada nos aparte del amor del Señor. Entonces, todos aquellos, ¿verdad?, que se vayan para atrás, todos aquellos que se acobardan en este tiempo y se vayan para atrás y dejen el camino del Señor, entonces en los tiempos de la gran tribulación, si aún están con vida, pasarán por ahí y entonces es cuando van a asimilar de una manera más pues sí, con más detalle, lo van a asimilar de una forma con más temor y van a decir, no, pues yo mejor prefiero irme con Cristo, yo mejor acepto a Cristo nuevamente. Pues bueno, si usted lo hace en ese lapso, en ese tiempo de la gran tribulación, se le va a dar la oportunidad, dice la Biblia, se va a dar la oportunidad de la salvación a todo este tipo de personas, pero como bien lo relata aquí el estudio, usted va a pasar muchas penurias
Y precisamente es lo que estoy diciendo. Para usted no va a haber comida. En aquel tiempo no habrá comida para los que acepten nuevamente a Cristo. No, no va a haber. ¿Por qué? Porque usted, como no va a aceptar la marca, no va a poder comprar ni va a poder vender. Entonces, ahí nomás analice un poquito. Vale la pena esforzarse, vale la pena y estar tomado bien de la mano del Señor, porque, bueno, aquellos que lleguen solos en este momento, ¿verdad? A lo mejor como quiera, pues les va a ser un poco más fácil luchar para esconderse y para perseverar por estos 3 años y medio. Pero el asunto es de que si usted tiene familia, usted tiene hijos, usted, no solamente es usted, entonces, usted va a ver cómo su familia va a tener que pasar también por este proceso. Y usted, si tiene hijos y es padre de familia, madre de familia, usted como no puede comprar, no puede vender, usted va a ver el terrible sufrimiento también de los suyos. Entonces, vale la pena que se esfuerce y persevere hasta el fin. Muy bien. Dijimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, dijimos que aquí habla de la Trinidad diabólica. Habla de 3 demonios. Y es precisamente aquí que se desprende este asunto de la marca de la bestia, siendo el número 666. La Biblia dice que es número de hombre. Si usted no sabía del por qué dice la Biblia que es número de hombre, sépalo en este momento. Ponga mucha atención. ¿Por qué el número 666 es número de hombre? El falso profeta significa el movimiento falso de sectas y religiones. Este es el primer 6 y es un judío. El anticristo significa el movimiento religioso que se dicen ser dioses. Segundo 6 y es un gentil. Y regresándonos un poquito al primer 6, al falso profeta, usted puede ver hoy en día el falso movimiento, ¿verdad? De todas esas organizaciones, de todos esos lugares donde lo último que pasan a ser, que dicen pues que son iglesias, y lo último pasan de ser eso. Son clubes sociales, de ninguna manera tienen un aspecto, tienen una estructura para poder decir que son iglesias, porque usted que conoce la palabra y usted que es temeroso de Dios, que usted sabe perfectamente cómo se tiene que vivir cada día para agradar a Dios, pues usted sabe cómo realmente cómo tiene que ser realmente la iglesia del Señor. Entonces, esto significa el primer 6, el movimiento falso de sectas y religiones. ¿Cuántas religiones no andan por ahí torciendo la palabra, torciendo realmente lo que el Señor nos muestra con toda sencillez, con todo amor, con toda misericordia? Dice el Señor mismo en su palabra: no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Lamentablemente, cuando nos escuchan a nosotros predicar la palabra, enseñar la palabra, lamentablemente hay tanta gente que, como ellos viven una vida religiosa, así nos juzgan también a nosotros como religiosos. Pero como siempre lo he dicho, nosotros no somos religión, nosotros no predicamos religión, predicamos a Cristo, servimos a Cristo, y por eso es que nosotros nos identificamos como cristianos, porque seguimos las pisadas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, el anticristo significa el movimiento religioso que se dicen ser dioses. Ya ve que hay mucha gente, hay tanta gente por ahí que se cree muy poderosa, que cree que porque tiene mucho dinero, que cree que porque tiene muchos bienes, o simplemente se sienten muy poderosos. Incluso muchos se llegan a creer hasta dioses. Hay países donde sus líderes se sienten dioses.
Entonces, el anticristo precisamente es el símbolo precisamente de todo ese movimiento, de todos aquellos que se dicen ser dioses. Este es el segundo 6 y es un gentil, ¿sí? Entonces, la bestia, que es la tercera parte de esta trinidad diabólica, significa el diablo mismo. Ese movimiento de la brujería, santería, hechicería, hijo de perdición, el abominable, este es el tercer 6. Entonces, ya lo dice la palabra de Dios, que la sabiduría terrenal es diabólica y todo lo que no proviene de Dios, todo lo que no proviene de arriba, lo controla Satanás. Entonces, la marca de la bestia es número de hombre también, por razón de que la creación más especial que Dios formó fue precisamente el ser humano. Fue hecha el día 6, el sexto día, y lo que más odia el diablo es precisamente la creación del sexto día, que viene siendo la humanidad. Por eso todo aquel que atente contra su vida comete el más terrible de los pecados. Y esto es imperdonable porque está entregando lo que Dios está dañando, está entregando lo que Dios creó, el cuerpo. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Así lo dice la Escritura. Y dice así porque el borracho está torturando su cuerpo, que es creación de Dios. Dice también que los perros no heredarán el reino de los cielos. Esto se refiere a todos aquellos que predican mentiras, torciendo la palabra, ya que al no predicar con la verdad y sana doctrina, están enviando las almas a la muerte. Están enviando las almas a la muerte eterna. Otros que también están dentro de los que no entrarán al reino de los cielos son aquellos que permiten dan su consentimiento para que su cuerpo vaya a un crematorio. El próximo domingo estaré hablando sobre esto y para darle una información más detallada y más abierta. La iglesia no verá la adoración de la bestia. Claro que no, porque la iglesia no va a estar aquí. Ni la agonía de la gran tribulación. Claro que no, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Este es el orden de cómo sucederán las cosas. Y primeramente, ¿verdad? Como bien Jesús lo habló y lo mostró a sus discípulos y como bien nos lo dejó escrito, primeramente, ¿verdad? Pues son las señales, hambres, guerras, terremotos, pestes, enfermedades, ¿sí? Estoy hablando del orden, de cómo sucederá todo esto. Luego será la alianza de la Trinidad diabólica, de la que le acabo de mencionar. Después de la alianza viene el rapto de la iglesia. Luego, la marca de la bestia, seguido por la abominación desoladora, que viene siendo la gran tribulación. Después viene el juicio de Dios, los juicios de los cuales le hablaba yo esta mañana. Después de esto, del juicio, viene la segunda venida de Cristo, y esto es al final de la gran tribulación, ya cuando el Señor viene con sus santos, con su pueblo, con su iglesia. Después de esto viene la batalla del Armagedón. Jesús mata a la bestia. Los judíos abren los ojos porque ahorita están cegados, espiritualmente hablando, están cegados, la mayoría. Después Jesús establece su reino milenial y la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Déjeme decirle que todo aquel que no se afirme en el camino del Señor pasará por la gran tribulación. Y ya una vez allí, si quiere volver al Señor, tendrá que no aceptar la marca de la bestia, al tiempo que tendrá que estar fuera del alcance de toda autoridad, porque si lo llegan a agarrar, lo van a decapitar por haber vuelto al camino del Señor. Todo aquel que acepte la marca de la bestia se llenará de llagas malignas, o sea, cáncer. Y aunque podrá comprar y vender, deseará morir, pero no morirá porque la muerte huirá del ser humano, cuando menos el tiempo que dure la gran tribulación. Entonces, quiero así rápidamente mencionarle lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 16 de Apocalipsis. Ponga mucha atención. Oí una gran voz que decía: desde el templo
a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. ¿Sí? En la gran tribulación esto sucederá. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Estos son los países que hacen alianza. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes. Gloria al Señor. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Sabe cuánto pesaba este granizo? Cada uno de ellos pesaba 34 kilos. Eso pesaba cada granizo, porque un talento este peso tiene, según la palabra de Dios. Entonces, pues Dios le bendiga. Espero que pues se haya gozado con esta palabra, con esta información con respecto al levantamiento, al rapto de la iglesia, en la gran tribulación, el fin de los tiempos. Yo en este momento simplemente pido a Dios, ruego a Dios que Dios guarde sus vidas, que Dios le dé aliento, que Dios le dé fortaleza, y que usted como hijo de Dios medite sobre toda la situación que ahorita estamos viviendo, y que usted simplemente cada día procure estar más cerca de Dios. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su hogar, y Dios lo bendiga, y pues que Dios guarde su vida. Gloria al Señor.